Esto es Equalízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos aquí de vuelta en su programa Equalízate. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, de quien me permito exponer su semblanza para emocionarlos un poco antes de continuar con la charla. Nuestro invitado egresó con honores del Instituto Politécnico Nacional en 1979 de la licenciatura en Ingeniería Química Industrial. En 1983 recibió su grado de maestría en ciencias en la Universidad de Texas A&M, donde también años más tarde fue acreedor al título de doctor en filosofía, y en 1983 realizó su postdoctorado en el Ruhr University Bochum. Entre algunos premios y honores que ha recibido se encuentran el reconocimiento a la enseñanza, otorgado por el Instituto Tecnológico de Celaya en 1994, así como el reconocimiento a la investigación por la parte de la misma institución en 1994 y 1995. El reconocimiento al mejor trabajo académico, otorgado por COSNET 1997, 98 y 99, y el premio al profesor del año 2000 y 2001, así como mejor artículo en el año 2003 y 2007 por parte del American Institute of Chemical Engineers. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Departamento de Ingeniería Química aquí en el TECNM Celaya, con nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más por el momento, doy la bienvenida al doctor Gustavo Arturo Iglesias Silva. Y bueno, doctor, antes que nada, aquí en nuestro programa de Equaliste siempre buscamos que nuestros entrevistados se presenten un poco con la comunidad, ya que en ocasiones, pues, sí, los ubicamos por los pasillos, los ubicamos en las aulas, nos dan clases, pero realmente no conocemos mucho del trasfondo de su persona, de su formación, de cómo vivió esa formación, así que nos haría el favor de comentarnos un poco cómo es que usted se decidió por ingeniería química, cómo es que pasó todos los niveles académicos y su experiencia al respecto, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que en la época en la que yo estudié, las situaciones eran un poquito más difíciles, ¿no? Entonces, en el caso mío, eh, pues yo no tenía mamá cuando empecé, entonces, pues no había mucha opción. Lo que te decía tu padre que tenías que estudiar, eso estudiabas, ¿no? Y como mi hermano y mi hermana son ingenieros químicos, pues mi padre dijo, pues esto es la oportunidad, ya tenemos todo, pues vamos a estudiar, ¿no? Okay. Lo que sí es cierto es que una vez que te metes a la carrera, pues te gusta, o sea, no hay de que me siento desadaptado ni nada, ¿no? Simplemente empieza a gustar porque empiezas a trabajar, a hacer las cosas. Por supuesto que ya después que estuve en la carrera, pues me interesó mucho conocer acerca de todos los procesos químicos. En la época en que yo estudié, el petróleo era una de las cosas más importantes, y entonces, pues México es un país petrolero, pues estaba uno muy emocionado, ¿no? Emocionado de conocer los procesos que existían en la industria petrolera. Después te das cuenta que un ingeniero químico es muy versátil, que puede trabajar casi en todas las áreas de la industria, ¿no? Puede ser administrador, puede ser vendedor, ¿no? Puede ser muchas cosas. Entonces, es investigador, ¿no? Como en mi caso. Entonces, eso es lo que me gustó de la carrera de ingeniería química. Oh, ya, entonces, como usted dice, al final, bueno, en ese periodo, pues sí, el auge de la industria en ese sentido, pues fue lo que dijo, ok, aquí está bueno, está Claro. interesante la cosa. Pero, bueno, dada su trayectoria mencionada, pues este desarrollo de la etapa de licenciatura en ingeniería química fue propiamente aquí dentro de la nación. Pero, ¿cómo fue usted que llegó hasta Texas A&M? Fíjate que tuve un profesor, el profesor Antonio Nieves, él es doctor, y y me dijo que fuera a platicar con él, ¿no? Y fui a platicar con él y me dijo, oye, sería bueno que hicieras
una maestría y un doctorado. Y en ese momento él tenía vínculos con la universidad. O sea, vínculos en el sentido que conocía gente que había estudiado ahí. Ujú. Y entonces él me dio todos los pasos que debería de seguir para meterme en la Universidad de Texas A&M, o sea, hacer la aplicación, eh, am, hacer exámenes de inglés, todos los pasos que se requieren, ¿no? Porque en Estados Unidos te piden dos exámenes. En la época en la que yo hice mi solicitud, te pedían el TOEFL, que es que sepas hablar inglés, y te pedían el GRE, que también tiene que ver con inglés, pero también partes académicas. Entonces, él me dijo, ¿no? Y que era una buena universidad, y después vinieron gente de Texas A&M a México, yo los conocí, yo soy de la Ciudad de México, y los conocí, y entonces, pues ahí me fui involucrando a cómo era la universidad. Ah, ok, o sea, tuvo esa facilidad por ese profesor. Sí, parece profesor. Qué interesante, ¿no? Porque eventualmente, pues aquí, bueno, yo lo veo con mis compañeros y incluso conmigo mismo. En ocasiones uno se dedica al estudio y está bien, pero pues hay oportunidades ahí que uno debe de buscar. No solamente van a llegar por sí solas. No, Me imagino que en su caso el esfuerzo, pues, bueno, sí, el esfuerzo ejercido durante la carrera vio o dio pauta que este profesor viera su potencial. yo creo que sí, yo creo que así fue. O sea, él me conoció como estudiante, Ujú. era un profesor de matemáticas y él me ayudó en realidad, pero yo no sé si haya ayudado a alguien más, ¿no? Y bueno, ya después te das cuenta que en México existe CONACYT, que tú tienes que meterte a la página de CONACYT, Mm. buscar cuáles son los programas que existen, ¿no? Que existen en México o que existen en Estados Unidos, hacer una solicitud y luego, pues que te evalúen. Claro, es indudable que la competencia es mucha. Yo he sido evaluador de esos programas Ujú. y son estudiantes muy buenos, ¿no? Entonces tienen que tener buenas calificaciones, aparte de pasar por todo el proceso de evaluación. Pero prácticamente el gobierno te dice, si tú eres un buen estudiante y tú seleccionas una escuela que tenga cierta reputación en ingeniería química, Mm. indudablemente que te van a aceptar y te van a dar una beca para que estudies. Oh, nice. Y entonces fue así como llegó a Texas A&M. Pero en este tiempo que se decidió por estudiar el posgrado allá, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, porque eventualmente uno como mexicano puede llegar a pensar que incluso en otros lugares la educación es mejor o que pues sí hay otras oportunidades, ¿no? Hay otro contexto social, académico y etc. Pero desde su punto de vista, ¿cómo fue que lo vivió? Bueno, no, la verdad es difícil, ¿no? Al principio es muy difícil, es otra cultura y es una cultura un poco más competitiva. O sea, aquí nosotros estamos acostumbrados a no competir, nos acomodamos muy fácilmente en la escuela. Yo lo veo con los estudiantes. Allá, todos los estudiantes compiten por ser los mejores estudiantes de su clase. Entonces, eso ocurre en licenciatura, pues en posgrado también ocurre, ¿no? Entonces, tú aprendes rápidamente que tienes que trabajar muy fuerte y solo. O sea, no hay de que me voy a ayudar con mi compañero, le voy a pedir que me ayude, no. Ellos, de hecho, son muy estrictos en ese aspecto. Si el profesor dice, pueden preguntar, entonces todos los estudiantes pueden preguntar. Pero si el profesor dice, el trabajo es individual, el trabajo es individual. Entonces tú te tienes que ir acostumbrando poco a poco. Y el golpe es muy fuerte. Al principio, pues tus calificaciones no son tan buenas como quisieras, pero después poco a poco ese trabajo individual que vas haciendo te va redituando, ¿no? Ujú. Y ya cuando te das cuenta, eso te ocurre en un semestre máximo o un semestre y medio, ya te das cuenta que tus calificaciones ya están siendo competitivas. Y por supuesto, si tienes buenas bases en, de tu escuela, en este caso de México, pues vas subiendo hasta que estás ya compitiendo con todos los demás, ¿no? Ok. Vaya, pues sí, muy,
muy interesante esta parte porque, bueno, últimamente lo hemos visto aquí en el entorno educativo. Se basa mucho en la colaboración, el trabajo en equipo, y está bien. Sin embargo, como usted lo menciona, pues el hecho de competir, de saber que siempre debes dar lo mejor de ti, de que debes esforzarte, de que debes, pues sí, al final de cuentas, que el trabajo que haces sea tuyo, pues es importante. Te puede llegar a generar situaciones tan ventajosas como las que presentó usted, ¿verdad? Sí. Mira, fíjate, la idea, al menos en Estados Unidos, es tú aprendes a ser individualista y después puedes ser colaborativo, Oh, ¿sí? O sea, ¿pero por qué? Si tú eres, bueno, yo así lo entendí, ujú, si tú haces tus cosas, pues puedes empezar a dirigir, ujú, ¿no? Porque ya sabes todo el contexto. Entonces, una vez que te vuelves tu propio líder, ahora ujú, puedes ser el líder de un grupo y ya no te cuesta trabajo. Y como todo mundo está acostumbrado a trabajar, pues te siguen y se hacen las cosas. O sea, ahí los grupos de trabajo son que todos trabajen ujú, al parejo, ¿no? El líder también tiene que trabajar. Entonces, sí te enseña a saber cómo resolver primero los problemas tú solito. Y ya después con tu grupo de trabajo, pues es más fácil porque todo el mundo está en el mismo tenor ujú. y empiezan a tratar de resolver los problemas, ¿no? Ok, sí, pues sí, eso es un factor importante. Ahora sí que, como usted bien dice, mejor primero aprender a uno mismo, ya después podrá colaborar adecuadamente en un equipo. Y en este caso, hablando primeramente de la maestría, ¿cuál fue el proyecto que desarrolló en ese entonces? En ese entonces desarrollé un proyecto todos los termodinámicos tenemos un sueño, hacer una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una correlación, es una ecuación que te permite relacionar la presión con la temperatura y el volumen. En todos los procesos químicos que existen a diferentes condiciones de presión y temperatura. Y algunas veces tienes que calcular el volumen de ciertas cosas, ¿no? Ujú, Para diferentes sustancias. Estas ecuaciones, en teoría, deben de servir para todas las sustancias. Entonces, fue un proyecto teórico ujú, de pura computadora, ujú. ¿no? Ese fue mi proyecto de investigación. Claro, durante ese tiempo, pues también aprendí otras cosas, ¿no? Aprendí cosas, pero que no están relacionadas con mi tema de tesis. Ujú. Me enseñó mi asesor, el doctor Kenneth Hall, me enseñó a empezar a usar herramientas en el laboratorio, empezar a tener cierta manipulación de las Afinidad a dosis, trabajar a ahí en trabajar en el laboratorio con válvulas y con todo eso, ¿no? Yo ayudaba algunas veces a mis compañeros y él no se molestaba porque los ayudáramos. Al contrario, nos decía que teníamos que involucrarnos en los diferentes equipos, porque en el laboratorio, en el grupo de termodinámica de que trabajamos, era uno de los mejores grupos de termodinámica en el mundo, en el mundo. en el mundo, de esa Wow. época. Ellos construían equipos para hacer mediciones, para mediciones. Entonces, algunos de los muchachos que estaban más avanzados, pues nos decían que los teníamos que ayudar a construir sus equipos. Wow, qué interesante. O sea, no me imagino, pues sí, lo padre que debe haber sido trabajar en ese momento, decir, yo estoy trabajando con uno de los mejores equipos de termodinámica en el mundo. Sí, Y que pues hace, como usted mencionó, equipos para otros individuos, por así decirlo, pues sí, sí es impresionante. Imagino, pues, lo bonito que se ha de sentir. sí, claro. Bueno, antes mencionaba un poco sobre la ecuación de estado. Y en muchas ocasiones, en el caso de ingeniería química, pues todos los estudiantes ubican que es una ecuación de estado, saben para qué sirve. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos que todos los estudiantes que nos están escuchando lo tengan en mente. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues, la sociedad puede preguntarse, ¿para qué o sea, bueno, ya nos comentó un poquito para qué sirve, pero ¿cuál es el impacto real que la sociedad visualiza con esto? Fíjate. Es cierto, es muy difícil que la sociedad se dé cuenta, Ujú, ¿no? ¿Para qué sirve una ecuación? En realidad, imagínate una ecuación. Cuando uno tiene, ah, cuando uno tiene, hace un diseño de un equipo,
pues necesita, y en esa industria existen ciertas, el proceso se lleva a cierta temperatura y presión, pues tú tienes que diseñar los equipos, de qué tamaño son, ¿no? ¿Cuál es el volumen a esas condiciones de temperatura y presión? ¿Por qué? Porque los equipos, cuando les metes temperatura y presión, se expanden y se contraen. Entonces tú tienes más o menos que saber el tamaño del equipo. Bueno, pues esas ecuaciones te sirven para calcular el volumen y entonces poder diseñar. Al revés, si tú tienes un determinado volumen y tienes una temperatura, te permite calcular la presión. ¿Y qué tal si la presión que te calcula esa ecuación es muy grande? Pues no vas a poder, no, no la vas a poder, pues puede explotar Controlar, ¿no? Al final de no cuentas. la puedes controlar y puede explotar ¿Equipo? tu equipo, ¿no? Entonces, esas ecuaciones te sirven para regular esas tres variables, la presión, la temperatura y el volumen. Por ejemplo, hay procesos en que las presiones son 700, 1000 atmósferas, ¿no? Cualquier error Puede costar. puede costar vidas. Mm, Entonces, sí es cierto, algunas veces estas ecuaciones pues no se entienden fácilmente, ¿no? Y aquí hay otro punto. Las ecuaciones no nomás se hacen para una sustancia, se tienen que hacer para casi todas las sustancias. Esas ecuaciones tienen que servir, la misma forma de la función, tienen que servir para todas las sustancias que estén en un proceso. Algunas veces es imposible, ¿no? Algunas veces las, las sustancias son muy complejas. No todas las sustancias se pueden representar con una ecuación de estado. Hay sustancias súper complejas que es imposible, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer primero mediciones y después tratar de reemplazar mediciones, después ponerlas en una ecuación y ya después que esa ecuación sea capaz de extrapolar a regiones donde no mediste. Porque medir propiedades termodinámicas es muy caro y sería imposible. Imagínate que quieres medir la densidad, el volumen y la temperatura de 1000 sustancias. ¿Cuánto pues, tiempo te vas a llevar? Y luego sus combinaciones posibles, ¿no? Sería imposible medir, no nos alcanzaría la vida para medir todas las propiedades termodinámicas de todas las sustancias que necesitamos. Entonces, una ecuación es más barata y te permite extrapolar algunas sustancias afines. ok. Precisamente para allá iba mi pregunta, y ya lo mencionó, se me adelantó un poquito. Este, pero ¿cuál era la complejidad de generar estas ecuaciones? Porque, bueno, uno cuando se piensa en ecuaciones, matemáticas, ¿no? Pero me imagino que hay más allá de matemáticas que en estas simples ecuaciones. Bueno, no simples, perdón. No, no. Mira, sí hay una complejidad. Y esto es un poquito, es un poquito que es muy difícil algunas veces de explicarlo, ¿no? Ujú. Eh, las, todas las sustancias pueden comportarse cuando están en forma gaseosa, las moléculas están muy separadas, por eso son un gas. Ajá. Y cuando están en estado líquido, las moléculas pues están juntitas, ¿no? Entonces, esas ecuaciones tienen que tener ese principio, que bajo ciertas condiciones deben de representar la fase líquida y bajo otras condiciones tienen que representar la fase gaseosa. Entonces, hacer una ecuación no es nomás agarrar un polinomio, ¿no? A, a t1 más b t2 al cuadrado más c t3. No, tienen ciertas partes. La primera parte es una parte que se llama repulsiva, que involucra a los líquidos, y la otra es la parte atractiva, que en cierto modo involucra a los gases, pero las dos tienen que estar unidas porque hay una especie de transición. Si tú calientas tu líquido, se vuelve gas. Entonces, la ecuación debe ser capaz de representar esa transición, ese cambio. ¿Sí? O sea, sí es difícil en el sentido de que tienes que basarte en ciertas teorías. Hay investigadores que se dedican solamente a la fase líquida,
hay otros investigadores que hacen ecuaciones solamente para la fase de vapor, entonces tratas de combinar las dos para que sea una ecuación que involucre todas las fases. Wow, pues bueno, es que sí resulta impresionante, sobre todo por todo el trabajo que debe de haber detrás, el esfuerzo para hacer esto, para hacer, como usted dice, una ecuación que se aplique a todas las condiciones que uno esperaría que fuera, ¿no? Y pues, en este caso, como bueno, en el caso, mencionó el diseño de equipos, eventualmente este trabajo que se hace desde la parte de laboratorio, desde la parte de pensar, de analizar información, de conjugar esa información, pues al final llega un punto de aplicación que, como bien lo mencionó, podría ser, por ejemplo, la industria, ¿no? Al final de cuentas, estas ecuaciones van desde la parte teórica, desde la investigación, desde el desarrollo, para una aplicación industrial. Claro, indudablemente, el objetivo no es que se quede en un laboratorio, Ujú. el objetivo es que se apliquen en la industria, ¿no? Y por ejemplo, ecuaciones de estado se utilizan para, ah, por ejemplo, turbinas, las turbinas de gas natural, ¿no? Ahí tenemos varias sustancias, tenemos metano, etano, propano, que forma el gas natural. Y pues ahí hay que medir sus propiedades. Tenemos que medir cambios de entalpía, tenemos que medir la presión, tenemos que medir la temperatura. Entonces, esas ecuaciones te sirven para poder calcular la cantidad de calor, la cantidad ¿cómo se llama? La capacidad calorífica. O sea, para eso te sirven al final. Y todas las turbinas que vemos en la industria, en cierto modo fueron basadas en ecuaciones de estado o datos experimentales. Ok. Brevemente, por ejemplo, dice, hace esta división, ecuaciones de estado o datos experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los datos experimentales es algo que tú mides en tu laboratorio, ¿no? Mides la temperatura, la presión y hay equipos especiales para medir el volumen o la densidad. Por ejemplo, hay tubos vibrantes, hay pignómetros, hay muchos tipos, ¿no? Para medir. Una vez que tienes eso, ahora tú los tratas de representar con una ecuación. No. Y eso es la ecuación de estado. Pero el objetivo es que esa ecuación de estado, tú no puedes medir toda la superficie, o sea, no puedes medir, te tardarías mucho en medir todas las temperaturas y presiones y todo, ¿no? No, con los pocos datos que tengas o suficientes datos que tengas, haces una ecuación para que esa ya la puedas usar. Es más fácil usar una ecuación que estar midiendo. Entiendo. ¿No? Entonces, esa ecuación te facilita, esa ecuación la puedes usar en cálculos, en cálculos o en programas para que tengan los cálculos más rápido. Bueno, programas. Es interesante porque al final de la licenciatura, uno como estudiante en ingeniería química, después de que traspasó todo este arduo trabajo de calcular a lápiz y pues sí, con calculadora en mano, llega a la parte de simulación, Aspen, donde uno dice, nada más llego, meto datos. Bueno, es una idea errónea, ¿no? Que al final de cuentas uno nada más llega y mete datos, pero al final de cuentas todo ese conocimiento previo que uno adquiere en la carrera se ve reflejado en ese tipo de software, ¿correcto? De hecho, sí. De hecho, eh, una de las bases fundamentales de esos programas son las ecuaciones termodinámicas. ¿Ok? O sea, en esos programas están las ecuaciones de estado, las representaciones a través de funciones de otras propiedades, pero que fueron establecidas en un laboratorio de termodinámica. Y entonces los estudiantes ya no ven eso, sino simplemente seleccionan un modelo, ¿no? Para que les haga sus cálculos. Bueno, pues ese es uno de los objetivos de las ecuaciones de estado y de todas las ecuaciones que se hacen. Es meterlas a un simulador, el simulador te hace los cálculos más rápido y de ahí tú puedes obtener tu proceso. Pero eso no quiere decir que, que tu proceso puede ser totalmente correcto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todas estas ecuaciones pueden tener errores y pues tiene uno que tomar con cierta, em, ¿cómo diríamos? Tomarlo con las pinzas. Sí, ándale.
tenerlo que tomar con cierta, sí, no tomar lo que es la verdad, Sí. sino ese proceso tiene cierto error. Ujú, Eh, ¿Qué tanto error? No lo sabes totalmente, ¿no? ujú, Si tú seleccionas buenos modelos, buenas ecuaciones, pues tienen menos error, ujú, ¿no? Pero necesitas saber también cuáles son los mejores modelos y cuáles son las mejores ecuaciones. Y eso lo vas aprendiendo en termodinámica. Termodinámica te tiene que decir, es a través de los trabajos que se hicieron, tienes que decir, los trabajos te dicen, esta ecuación sirve para esto, esta ecuación sirve para esto, otro y esto. Entonces tú seleccionas las mejores ecuaciones para tu modelo para que existan menos errores. menos. Algunas veces se comete el error que el resultado que tienes lo tomas como verdad y pues no es cierto, ¿no? No es cierto porque pues te puedes equivocar. Sí. Sí, esto va muy de acuerdo con lo que nos enseñan, de que primero, o sea, sí, eventualmente hay algún punto en el que algo más puede hacer nuestro trabajo, por ejemplo, el software, pero el análisis previo que debe de haber, el pensamiento, la selección, como usted bien dice, de las ecuaciones, el entendimiento del proceso, uno lo debe de establecer. Sí, claro. Mira, una de las cosas que se tienen que hacer, y esto es fundamental, antes de meter los números a los simuladores, sentarte y ver cuáles son tus sustancias que están involucradas, qué es lo que quieres calcular, qué tipo de, qué tipo de proceso es, y en base a eso, seleccionar cuáles son los mejores modelos. ¿Qué modelo es bueno para la fase gaseosa? ¿Qué modelo es bueno para la fase líquida? Ujú, Y entonces, y ver realmente, antes de hacer todo eso, pues te tienes que ir a la literatura ujú, a buscar, ¿no? Porque algunas veces, como ya tenemos el software, se nos hace muy fácil poner los números y empezar a correrlo y a ver qué sale. ujú, Bueno, todos esos softwares te dan resultados, aunque pongas temperaturas y presiones más o menos erróneas, un ujú, poquito erróneas. ¿Por qué? Porque están hechos para facilitar la vida de la gente que está en la industria, ujú, ¿no? O sea, esos software dicen, pues sí, yo saco un resultado, pero ahora le toca al que metió sus datos analizar si ese resultado es el ujú, correcto para mi proceso que estoy utilizando. ujú. ¿Sí me entiendes? Sí, O sí, sea, claro. o sea, no es tan simple. Mejor se hace un análisis antes y después se hace un análisis posterior de ver si en realidad los resultados tienen sentido. Sí, en sentido. Pero no se puede estar picando y picando porque A ver a, qué a cae. ver qué cae, porque sí, algunas veces sí salen resultados Ujú, y sí, pero son resultados erróneos. ujú. Sí, es algo que los alumnos deben de pensar, ¿no? De Sí, claro. analizar, porque al final de cuentas, como lo bueno, ya lo vuelvo a repetir, algo puede hacer nuestro trabajo, pero nosotros somos los encargados de verificar si lo que estamos haciendo, lo que nos está dando está correcto. Bueno, ya abordamos un poquito el tema de las ecuaciones de estado, de cómo es que se maneja, hasta dónde llegan, su aplicación. Y esto a partir de lo que comentamos, su desarrollo de maestría en Estados Unidos. Ahora me gustaría abordar en el doctorado. ¿Este trabajo continuó? ¿Se expandió a otros rumbos? Generalmente en Estados Unidos te hacen que hagas dos cosas durante el doctorado. ¿Ok? Y si es dentro de la misma área, en mi caso de termodinámica, te dicen, bueno, ahora ya aprendiste un poquito a hacer ecuaciones, pero la ecuación, cuando te dan la maestría en Estados Unidos, te dicen, esta es la ecuación que tienes que trabajar. Te dicen la forma, ¿no? Cuando ya estás en doctorado, te dicen, ahora tú haz una, desde cero. O sea, ahora tú dime cómo vas a hacer tu ecuación. Pero aparte, te dicen, pero también tienes que aprender a tomar datos y a medirlos. Y si el equipo ya está, te dicen, bueno, trata de modificarlo para que sea más eficiente. Si el equipo no está, entonces te dicen, constrúyelo. Pero como construir un equipo toma mucho tiempo, entonces te dicen, tu ecuación que sea sencilla. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos equilibran
Si tú vas a hacer una ecuación desde cero, es muy complicado, entonces te dicen toma pocos datos. Pero si tú te dicen, vas a tomar muchos datos, vas a construir un equipo y vas a tomar muchos datos, entonces tu ecuación es más sencilla. O sea, lo tratan de equilibrar. En mi caso, yo hice las dos cosas. Traté de modificar un equipo para medir densidades y hice un poco de otra ecuación de estado. Hicimos las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Y en este momento, en esta etapa de su vida, ¿cuál fueron? Bueno, ya nos platicó un poquito las complejidades que hay detrás, pero no lo sé, ¿cómo fue que se desarrolló en esta etapa? Pues estando allá, mi asesor me dijo que me quedara, Ujú. que él tenía un proyecto, ¿no? Que continuara con el doctorado. Y bueno, pues ya tenía un antecedente, entonces me dijo, ahora vas a trabajar en un densímetro de tubo vibrante. Digo, de un pignómetro, no era un tubo vibrante, era un pignómetro. Ujú. Y lo vas a modificar un poquito, le vas a cambiar ciertas cosas. El equipo ya estaba construido, pero le hice algunos cambios para que se volviera más eficiente y pues empecé a medir datos, ¿no? Y se miden datos termodinámicos, pues de lo que les interesa. Allá en esa época estaban interesados en sustancias que eran freones, porque querían cambiar, todavía no se cambiaban los freones, los freones atacan la capa de ozono. Ah, ok. Todavía estaban usando freones que atacaban la capa de ozono, ¿no? Pero no había datos termodinámicos, o sea, los datos de densidad no existían. Entonces empezamos a medir esos datos, modifiqué el equipo y y continué haciendo la ecuación de estado. Ya. Ya que fue cuando, bueno, como usted lo menciona, todavía no se prohibían los freones. Fue en ese entonces cuando se dio todo lo de la investigación de Mario Molina, me imagino. Sí. Donde. Bueno, mucho antes que él se empezó a hacer. Ah, ok, ok, perfecto. Oh, ya veo. Y este caso, bueno, esta formación, no me puedo evitar la pregunta. Después de que terminó esta formación, su trabajo pues fue impresionante, el estar desarrollando dos cosas a la vez, cuando debería pues, como usted lo menciona, una sola cosa, o esta, pues dijo, no, yo las dos. Pero, ¿acaso no pensó quedarse en Estados Unidos a seguir desarrollando? ¿O cuál fue su perspectiva en ese momento? Claro. Fíjate, es muy curioso. Es una pregunta que me remota a, a años, años atrás, ¿no? Sí, yo estuve trabajando, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos y trabajar, por supuesto. Y aunque suene un poquito muy trillado, la primera razón por la que yo quise regresarme fue por mi padre, ¿no? Yo quería, yo quería estar con él. Y la segunda razón por la que yo me regresé fue por los estudiantes. Mi padre era maestro de primaria y secundaria y siempre me enseñó que de todo lo que aprendíamos deberíamos de darlo a la gente que no sabía o que estaba aprendiendo. Entonces yo siempre me quedé con la idea de que tenía que regresar a México a enseñar lo que yo había aprendido afuera, ¿no? Y bueno, pues sí, yo había estado en muchos lugares, ¿no? Antes, aparte de estar en Estados Unidos, estuve en Alemania, después estuve en Portugal, después estuve en, en Italia un tiempo, y pero pues, había que regresar, había que regresar a que la gente, nuestra población, se vuelva más educada. Eso fue. Y por supuesto, mis padres, ¿no? Mis padres. Qué importante punto, porque en ocasiones, bueno, uno como estudiante y más dada la situación actual del país, lamentablemente, piensa, voy a estudiar y voy a salir. Quiero tener la oportunidad de salir del país. Y está bien, pero bueno, me llama la atención por el hecho de que, ok, sales, pero todo el conocimiento que generas, todo el trabajo se queda allá. Y como usted dice, no, mejor regresar aquí, a México. ¿Para qué?
para que nuestros estudiantes se formen mejor. Porque eventualmente, como en su momento usted tuvo la oportunidad de salir por un docente que su formación pues lo motivó, y creo que es la palabra, lo motivó, lo impulsó, lo llevó al punto en el que usted también saliera, es importante. Y al final de cuentas, creo que estas acciones generan ahora sí que, pues esperemos que se dé un ciclo, ¿no? Claro, claro, que otro estudiante, claro, eso es lo que se trata, ¿no? Que otro estudiante, que se repita la historia, ¿no? Y que la cadenita vaya creciendo. Que otro estudiante de aquí, del tecnológico, pues también se pueda ir, ¿no? O si no se va, que aprenda lo máximo que se puede aprender y que lo regrese a los muchachos y otro estudiante que así, que va para ir siendo mejores cada vez, ¿no? Hay algo que aprendí durante todo el tiempo. El mexicano puede. Los medios, algunas veces, hacen que el mexicano se comporte de diferentes maneras. Oh, ya. O sea, si tú pones al mexicano en medios correctos, se va a desarrollar. Pero si tú pones al mexicano en medios en los que se puede acomodar fácilmente, se acomoda fácilmente. Y sobresale. Sí, sobresale, pero también al revés, ¿no? Mm. Si los medios no están correctos, también se acomoda y se queda ahí, ¿no? Bajo situaciones adversas el mexicano tiende a salir. ¿Sí me entiendes? O sea, tiende a salir. Yo conocí a muchos mexicanos y a todos nos costaba trabajo y sobresalíamos, tratábamos de sobresalir. Pero también es cierto que he visto aquí que muchos estudiantes están acomodados aquí en México, aquí en el tecnológico, y se quedan acomodados, no hacen mucho esfuerzo por sobresalir. Dicen, pues está muy cómodo, mejor, así le sigo. Cuando no, no debería de ser. El lugar no debe de ser el que te diga cómo comportarte. Tú tienes que tratar de sobresalir aquí o en donde estés, ¿no? Y eso hay que enseñarle a los muchachos. Sí, porque al final de cuentas, pues, somos una nueva generación, ¿no? Somos nuevas personas, perdón. Somos una nueva generación que eventualmente va a aportar su parte del conocimiento, así como su generación lo hizo. Claro. Y bueno, actualmente ya se están desarrollando muchas tecnologías. Nosotros debemos saber cómo aprovecharlas, cómo darles el mejor uso para que nos desarrollemos más. Claro. Para que desarrollemos la sociedad mexicana, para que impulsemos este conocimiento e incluso la aplicación del mismo, porque seamos sinceros, en muchas ocasiones México no tiene a veces, bueno, a lo mejor estoy generalizando y peco de ello, pero es muy normal que México no sobresalga como en la aplicación de México generó esta tecnología, Estados Unidos lo hace, Alemania lo hace, Francia lo hace, pero México. Y por ejemplo, en el campo de la termodinámica, ¿en qué punto se encuentra México? Mira, la termodinámica en todo el mundo es una ciencia que ha decaído. ¿Por qué? Porque para medir datos, para hacer ecuaciones, cuesta dinero, ¿no? Y no hay resultados rápidos. Muchas veces es inversión que cuesta mucho dinero y sacas poquitas cosas. Y no son resultados directos, ¿no? Hay algunas cosas que son muy interesantes que salen cuando tú estás haciendo mediciones o cuando estás haciendo un análisis de una ecuación. Pero eso es una cosa que está pasando en todo el mundo. Entonces, muchos de los termodinámicos que existían en el mundo pues ya se están jubilando, son gente ya adulta, y mucha gente ya no quiere estudiar termodinámica. ¿Por qué? Pues porque es más atractivo estudiar otras áreas, ¿no? Otras áreas que se ponen de moda. El problema es que, el problema es que la termodinámica es un área fundamental de todos los procesos. Y entonces va a haber un ciclo en el cual ya no haya muchos termodinámicos y entonces va a aparecer otra vez, tenemos que hacer
Alguien tiene que estudiar termodinámica y vamos a tratar de descubrir cosas que ya sabíamos. Sí, por ejemplo, yo estaba analizando que la mayoría de los profesores que enseñan termodinámica en Estados Unidos no son termodinámicos, ¿no? Se dedican a otras cosas, pero dan la clase de termodinámica. Y lo mismo está pasando en México. En México, muchos de los que dan la clase de termodinámica no se dedican a la investigación. Esto es una cosa importante. Casi en Estados Unidos, los profesores que dan las materias son especialistas en las materias, ¿no? Aquí no es tanto, pero entonces ya no hay muchos termodinámicos. En México habemos algunos termodinámicos, ¿sí? Que hacemos investigación, pero no hay muchos. Yo los puedo contar, ¿no? 10 personas que están publicando, cuando mucho, ¿no? 10 personas. Sí, que están publicando a un nivel internacional, ¿no? Ajá. Cuando mucho. Termodinámica. En termodinámica clásica. Hay otras áreas de la termodinámica que son de computadora y eso, Ujú. y hay más, ¿no? Hay más, o sea, hay más, porque en esas áreas de dinámica molecular que corresponden a la computadora, pues lo pueden hacer a través lo pueden hacer físicos y otros químicos, ¿no? Ah, ok. Pero termodinámica clásica, hacer mediciones de propiedades termodinámicas, como 10 personas. Wow, solamente 10, bueno, basándome en el dato, 10 personas en México, más o menos, vamos a decir. Sí, sí. Pero, pues sí, sí es impactante, porque al final de cuentas, con toda la plática anterior, vemos que la aplicación de termodinámica sí es importante. O sea, no es algo que uno pueda dejar sí, luego se estudia, luego lo hacemos, porque no, porque al final de cuentas es algo que impacta directamente en nuestra vida. Y con nuestra vida hago referencia a los procesos que nosotros vemos en la industria que eventualmente repercuten en nuestra vida. Y pues este hecho que se esté, pues sí, generando esta decadencia es importante. Y bueno, en el caso de usted, doctor, tenemos la fortuna, bueno, tengo la fortuna de que usted me dio clases, de que usted pues es termodinámico, es un gran termodinámico muy reconocido aquí en el TECNM en Celaya. ¿Qué le recomienda o qué opinión le da hacia los jóvenes cuando se enfrentan a esta materia termodinámica, cuando ven que dicen que es difícil, que es complicada? ¿Usted qué opinaría? A ver, fíjate. Sí, termo para el estudiante puede ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. O sea, la materia se da muy al inicio y no está acostumbrado a pensar en procesos, en ecuaciones, eh, en, en estructuras moleculares, cosas de ese estilo. Es su primer enfrentamiento a una materia diferente a cálculo, cosas más estructuradas, ¿no? Ujú. Aquí termodinámica es un poquito menos estructurada en el sentido que para resolver un problema no tienes que seguir ciertos pasos, tienes que pensar. ¿Qué es lo que le recomiendo a los estudiantes? Primero, eh, la primera cosa que tienes que hacer cuando tú estudias termodinámica, aparte de lo que te da el profesor, tienes que aprender a estudiar en libros. Y es difícil, porque el estudiante a esa altura no está acostumbrado a agarrar el libro, siempre quiere agarrar las notas, siempre quiere agarrar el libro que le dijo el profesor, ¿no? Si es que agarran el libro, porque algunos ni el libro lo agarran. Entonces, el chiste es agarrar libros y leer, porque o sea, la manera en que te enseña el profesor de termodinámica puede estar un poquito diferente a la como está estructurada en un libro, y a lo mejor ese libro le puedes entender un poco mejor, ¿no? Y además te sirve porque vas aprendiendo a ser independiente, ¿sí? Y eso te va a servir para las próximas materias. Termodinámica es fundamental. ¿Por qué? Porque te está empezando a enseñar a estudiar de otra manera. De esa manera en que te está enseñando termodinámica es la manera en que tienes que estudiar posteriormente para todas las materias de ingeniería química. Entonces, sí tienes que empezar a dejar de tener miedo y a decir, uy, es que no le entiendo a los libros lo que dicen, y empezar a leer y a leer y a leer. Hay que leer mucho y preguntar, ¿no?
preguntar, porque algunas veces, pues no, lo que dice el libro no lo entiendes, entonces ve y preguntarle al profesor, oiga, leí aquí y no le entendí, ¿me lo puede explicar? ¿No? Y yo creo que poco a poco le vas quitando el miedo hasta que ya cuando te das cuenta, ya empieza a hacer sentido las cosas, ¿no? Y no necesariamente hace sentido cuando estás tomando la materia, sino hace sentido cuando estás tomando otra materia. Dices, ah, mira, esto era lo que nos decían, ¿no? Procesos es una materia que está súper relacionada, ¿no? Entonces ahí como que dices, ah, mira, para esto servía. Sí, sí, como usted bien dice, pues este hecho, este miedo que en ocasiones genera una materia difícil, porque sí, en su momento cálculo puede serlo, química puede serlo, pero yo creo que termodinámica es un punto interesante por el hecho de que, aparte de la complejidad, es un reto, ¿no? Es un reto de análisis, es un reto de cómo procesas toda la información y eventualmente también cómo tú la investigas de trasfondo. Cómo también tú puedes preguntar a otros, ¿sabes qué? Reconocer, yo no sé, no le estoy entendiendo, ¿me puedes ayudar? Y eso es a lo que en ocasiones muchas veces se puede presentar, ¿no? Que no preguntan por miedo, que no preguntan porque piensan que les van a decir, estás mal y te equivocaste y ya ni modo. No, al final de cuentas, termodinámica puede servir como un punto, bien lo mencionó, para trascender en cómo estudias, para trascender en cómo te desarrolles. Y eventualmente, pues, te va a hacer mejor. Claro. Y algo muy importante, doctor, que abordó aquí, y que no quiero dejarlo pasar, porque déjeme decirle, investigué un poco de usted, además de lo que ya vimos en la semblanza, y lo quería dejar para los momentos finales, un libro. Y estoy de acuerdo, y si me permite preguntar, usted generó un libro recientemente. ¿Podría platicarnos un poco sobre él? Claro. Fíjate, generar un libro es algo complicado. Hay una, a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Todos los profesores tenemos notas, ¿no? Y generalmente tenemos notas muy buenas. Pero yo me encontré con que esas notas muy buenas no son un libro. Tiene uno que pensar de otra manera para hacer un libro. Ya no es qué tanta cantidad tienes en tus notas, sino qué es lo que piensas aportar con ese libro hacia las personas, hacia los lectores. ¿Sí? No es nada más tener un montón de notas y tenerlas muy bonitas, sino cómo voy a estructurar mi libro, a qué personas van a ir dirigidas y cómo ellos piensan que van a tratar de entender lo que estoy plasmando. Porque yo lo puedo entender, pero cuando ya lo estás escribiendo, la manera en que lo escribes, ¿lo van a entender? ¿Sí me entiendes? Es otro concepto. A mí me tomó mucho tiempo. Con mi, con, con el doctor Kenneth Hall nos tardamos años, años en hacer el libro. No era de que sí ya lo teníamos y le dábamos revisadas y decíamos, no, pues esto hay que quitarlo. Algunas veces decidimos poner cosas sencillas o escribirlas de una manera sencilla. En otras ocasiones sí pensamos poner cosas un poquito complicadas. ¿Para qué? Para que el estudiante tuviera también secciones en las que dijera, ay, esto es complicado, necesito estudiar más. ¿Sí? Y, por supuesto, ah, pues la idea es que hacer la vida del estudiante más simple, ¿no? O sea, yo tengo experiencias en que otros libros a los estudiantes les cansa leer. Entonces también tienes que pensar en la manera en que escribes para que el estudiante no se canse cuando está leyendo un tema complicado, ¿no? Y sí, tomó mucho tiempo y al final pues se logró que se publicara este año, ¿no? Y la única desventaja hasta ahorita, yo creo que posteriormente lo vamos a hacer, es que el libro está escrito en inglés, o sea, en inglés, y lo vamos a tratar de escribir en español. Ah, ok. Tenemos que hablar con la editorial para ver si ella quiere
que se produzca en español. La, la, la ventaja de que esté en español es que también la población de habla hispana es muy grande, ¿no? Ujú. Pero también hay otra cosa. El lenguaje universal Es el inglés. Sí, así es, doctor. Bueno, y me resulta impresionante porque, pues no siempre tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que ha plasmado su conocimiento con el fin de transmitirlo a los demás. Porque como bien dice, uno lo puede generar para sí mismo. Yo lo entiendo, los veo y no importa si los veo ahorita o en 5 años, lo voy a entender de alguna forma. Pero cómo transmitir ese conocimiento. Y es bueno realmente que aquí en el departamento tengamos un profesor investigador que haya generado este libro, sobre todo de termodinámica, como ya lo bien mencionamos, pues es un área que va en decadencia y los estudiantes necesitan material de confianza, material que puedan decir, ok, con esto me estoy interesando más, es un reto más, como usted bien lo menciona, secciones del libro donde uno diga, aquí tengo que estudiar más y que eventualmente los lleven a superarse. Pues bueno, respecto a esta publicación, le doy una enorme felicitación de toda parte del equipo de Equalízate. Esperamos que en un futuro los estudiantes de nuestra institución pues puedan consultar este libro, sí, para que se empapen de más información, porque eventualmente en la carrera nos enfrentamos a literatura ya conocida, ya establecida, y que sí, que puede ser, tiene sus aportaciones, pero yo considero que el libro que usted, eh, ha publicado en colaboración con el doctor Kenneth, pues es algo que eventualmente los estudiantes valorarán. muchas gracias. Mira, es importante, sí es bueno tratar de transmitir a los estudiantes de alguna manera lo que tú sabes, ¿no? Nosotros lo decidimos hacer en este libro, pues por varias razones, ¿no? Primero porque queríamos transmitirlo, segundo porque también nos gusta, ¿no? Queríamos publicar un libro, pero ah, lo más importante es, yo siempre he pensado que lo más importante cuando haces una publicación de cualquier tipo es que poco a poco la gente lo vaya buscando, ¿no? Y que se vaya transmitiendo de persona a persona porque le gustó, ¿no? Ojalá algún día llegue a ser muy bueno el libro y lo usen en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso es en México también, o sea, esa es la idea, Ujú. que se usen donde mayor gente lo use, ¿no? O sea, y bueno, es una satisfacción personal, no te lo puedo negar, este, y pues son muchos años de trabajo, ¿no? Son muchos años de trabajo. Aproximadamente nos tomó de 7 a 10 años hacerlo. Un tiempo, Un poco a poco, ¿no? Desde que empezamos a decir, sí, vamos a hacer un libro, y pues no es sencillo. y aparte le tocó la pandemia. Sí, Aparte también. la pandemia. Sí, sí, sí. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Algunas veces es complicado. Tú crees que es fácil, tú crees ya tengo mis notas y con esto lo voy a hacer. No, es más complicado que eso. Es mucho más complicado de eso, ¿no? O sea, sí, están tus notas, pero pues es un paso inicial. Después siguen muchas otras cosas, muchas otras cosas. Por ejemplo, los libros serios, todos los problemas propuestos deben ser originales. No debes de copiar. O sea, todos los problemas que propongas en tu libro y los que estén en tu libro deben ser tuyos. Entonces también tienes que pensar qué tipo de problemas, hacer uno nuevo, no copiarlo de otro lado, tratar de hacerlo más original posible. Darle variedad a los Sí, problemas, a que no los se problemas, parezcan a los mucho. de otro. Exactamente. Pues le agradezco, doctor, nuevamente por su visita aquí en el programa Ecualízate. Le agradezco pues toda la información que nos dio. Esperemos que esta plática llegue a estudiantes, esta plática llegue a la ciudadanía para que vean, se interesen en ella, para que se cuestionen cosas y más que nada para que indaguen en esas cosas, en esta información, con el fin de que complementen, ¿no? Su educación, los estudiantes. Para finalizar el programa, doctor,
¿Algún comentario que tenga al respecto? Sí, déjame ser caso. Yo siempre a los muchachos les he dicho una cosa. Siempre, y ustedes lo conocen. Hay que hacer las cosas bien. Pero no solamente en la escuela, sino en todos los aspectos de tu vida. Por supuesto, en la escuela se nota mucho, porque algunas veces tú dices, ay, le eché un montón de ganas y me fue mal. Echarle ganas no representa hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien involucra muchas cosas, desde que cómo están las condiciones para estudiar en tu casa, qué tan responsable eres, cómo está tu entorno, estás bien con todas las demás personas. No, o sea, haz las cosas bien en tu escuela. Eso involucra mucha responsabilidad de la parte de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, no solamente en la escuela, sino en la vida, pues vamos a ser mejores. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente por darnos un poco de su tiempo, porque eventualmente sabemos que como profesores investigadores, pues pueden estar muy ocupados. Y como les repito nuevamente, que esta plática llegue a los estudiantes, a la ciudadanía, para que se cuestionen, indaguen e investiguen. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, igualízate.